eso queremos hablar el día de hoy con nuestros invitados, además de otros temas también que, como decimos, ya se ponen en el tintero en torno a lo que va a ser el 2026 con las internas y las municipales. Por eso queremos saludarlos a ellos, darles la bienvenida y agradecerles también por haber aceptado la invitación. Nos acompaña el senador por Yo Creo y miembro del mismo equipo político, el senador Rubén Velázquez. ¿Cómo le va? Gracias por venir, senador. Hola Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Un saludo a la audiencia, al canal y un saludo aquí a mi amigo de larga data, Reinaldo del Valle, funcionario de la Justicia Electoral. Gracias, senador. Y también queremos saludar a Reinaldo del Valle, él es coordinador de oficinas distritales de la Dirección General de Registro Electoral. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buenas noches, Fernanda. Agradecido por esta invitación. Aquí estamos para poder brindar todas las respuestas que ustedes necesiten. Gracias a ambos realmente por el tiempo y por estar acá. ¿Cómo se da el tema de los traslados electorales? ¿Cómo está un poco ese panorama hasta ahora en la justicia electoral, Reinaldo? Bueno, en virtud del cronograma electoral en base a la resolución 78 del Tribunal Superior, en donde estipuló el corte técnico al 31 de julio, para todas esas inscripciones, para las realizaciones de las internas de los partidos políticos, sí, para que los partidos políticos puedan utilizar ese prepadrón para esas internas del 7 de junio del año que viene. Ahora, como usted bien estaba diciendo, ingresaron algunas denuncias, eso están en trámites. Los trámites correspondientes se realizan primeramente ante los juzgados electorales porque son áreas jurisdiccionales, ¿verdad? Una vez resueltas esas, van a proceso para superintendencia, para su estudio e investigación respectiva. Pero el caso en sí del trámite de los traslados, sí, ¿cuál es el paso a paso que se tiene que realizar? En las inscripciones propiamente claro, dichas. Sí. Bueno, según la ley estipula que el ciudadano se acerca hasta las oficinas distritales y ellos firman un formulario en triplicado en forma presencial ante dos inscriptores de nucleaciones distintas. No se puede realizar ninguna inscripción con un representante de un mismo partido. Justamente eso para que exista el control mutuo entre partidos. Claro. Una vez que llene ese formulario en donde se le solicita su nombre, cédula de identidad, dirección, entonces ellos llenan ese formulario y firman una declaración jurada. O sea, a la vez, sí, el formulario es una declaración jurada en sí, por ser un instrumento público. Entonces, a la par, ellos llenan un formulario de declaración jurada en donde hacen fe de juramento de que el domicilio que esa persona está realizando es la real que ellos están presentando, y en base a eso se realizan las inscripciones. ¿Y posterior a eso? Posterior a eso, eso queda inscrito en el formulario de inscripción. Una vez, ahora que llegó el cierre, todos los formularios van a la justicia electoral para su proceso de carga. Eso ya se cerró. Al 31 de julio, ahora está en etapa para salir el prepadrón, sí, el 15 de septiembre. Ok, ¿y ahí se puede hacer algún tipo de modificación, tachas, reclamos? No, el periodo de tachas y reclamos ya feneció. Según el cronograma electoral, el periodo de tachas de reclamos inició el 1 de agosto hasta el 20 de agosto. Ok, ¿y eso aplica solamente para el padrón de las internas? Para las internas. Ok. Acabe acotar que también el cronograma electoral nos dice que desde el 1 de agosto prosigue el periodo anual de inscripciones en el registro cívico permanente. Todas las inscripciones que ingresen a partir del 1 de agosto al 30 de diciembre continúan para las elecciones del 4 de octubre del 2026, que son las elecciones municipales. Esa es la inscripción. Sí, y en ese periodo, en enero, del 1 al 20, vuelve a abrirse el periodo de tachas y reclamos ante los juzgados electorales. Y ahí es donde yo, si yo ya estoy inscrita, claro, en el registro, sí, puedo pedir mi traslado. Así, no. Tiene que denunciar, si usted ya está inscrita, sí, y no es el domicilio real declarado, usted puede presentar un reclamo o una tacha en el juzgado electoral para que le vuelva al domicilio anterior o a la inscripción anterior. ¿Y qué pasa si yo me mudé en estos últimos años, por ejemplo? Me mudé de domicilio. Este año. ¿O este año? Este año, porque ya pasando hasta el 30 de diciembre tenés tiempo para realizar esa inscripción para que usted pueda votar en las elecciones municipales en ese distrito. Claro, tiene que acudir hasta la oficina del registro electoral munido de su cédula de identidad para que el inscriptor o los inscriptores en este caso procedan a la realización de esa inscripción. Ok, y perdón, ¿hasta cuándo hay tiempo de eso? Hasta el 30 de diciembre del 2025. Del 2025, sí, para poder
de ya votar en mi domicilio nuevo, por así decir, el año que viene. Así mismo, tal cual. Ahora, senador, ante este escenario se han hecho denuncias sumamente, dentro de todo, graves y que muchos senadores mismos decían puede cambiar el panorama electoral de algunas ciudades. Claro, totalmente. Más todavía, ya que estamos hablando de elecciones municipales, Sí. porque lo que se busca con esto es que el ciudadano pueda votar ante el local electoral cercano a su domicilio. Sí. Pero ¿qué pasa cuando existen traslados masivos y cuando se duda de la credibilidad de esos traslados? Resulta ser que en el caso puntual de Asunción estamos hablando, si no me equivoco, a una cifra cercana a 16.000 traslados que se dieron en estos últimos tiempos. O sea, es decir, de gente de fuera de Asunción. Claro, un ejemplo, personas que inicialmente sus registros electorales o figuran en el padrón, por decirlo así, de Lambaré, sin embargo, hoy en día ya está en Asunción como elector. Bueno, a eso se refieren los traslados. ¿A qué voy? Muchos colegas de la oposición les llamó la atención principalmente el traslado que se dio en un solo día, si no me equivoco creo que fue el 31 de julio, donde 2.000 personas hicieron su traslado. Eso llamó la atención. Haciendo así averiguaciones se constata de que 2 funcionarios, por ejemplo, fueron los encargados de hacer 500 traslados en un solo día. Eso llama la atención. Además de eso también se estuvo averiguando y se detectó de que 130 personas fijaron domicilio en una misma residencia, en una misma dirección. En una misma dirección. Claro, en una misma dirección. Entonces, eso es lo que genera las dudas sobre traslados masivos cuando se dan, principalmente cuando estamos en puertas de elecciones municipales. Porque, a ver, el padrón es esencial, un padrón debidamente depurado y un padrón transparente es esencial para el fortalecimiento de la democracia. Claro. Y en elecciones municipales, votantes que vienen de otra localidad no pueden elegir en un municipio a un intendente municipal, porque estamos hablando de votantes importados, por decirlo así, evidentemente. No conocen la realidad del municipio, no son del municipio, evidentemente, y eso lesiona directamente contra el derecho al sufragio. Bueno, y en eso consiste en esencia la denuncia formulada por algunos colegas senadores y así también ex senadores, quienes desde la oposición acercaron ante la justicia electoral justamente estos hechos, expresando su profunda preocupación con esta situación. Bueno, y vamos a ver cómo eso culmina. Hasta ahora todavía no tenemos una definición respecto a esta denuncia. Esto está en manos del Tribunal Superior, a ver cómo resuelven. Pero es probable, es físicamente imposible para 2 funcionarios hacer 500 traslados en un solo día. En un solo día. ¿O eso se puede? ¿O cómo se hace? Realmente, Fernanda, existen realidades. Sí. En las oficinas a veces contamos con 2 funcionarios o contamos con más funcionarios. Claro. En el caso que está hablando el senador es el caso de Capital, en donde tiene un sistema informático. Ellos, solamente Capital procede un sistema informatizado, que es el sistema SI, en donde al cargar el número de cédula ya le estira la base de datos del ciudadano. Entonces el proceso no tarda ni a un minuto 30 segundos por ciudadano en realizar ese proceso de inscripción. Tenemos que saber también que se habilitan 3 a 4 mesas de inscripción en las oficinas distritales. Y estar al tanto con el caudal de personas, porque existen filas, imágenes de las cantidades de personas que se aglomeran ese último día. Es imposible de estar pendiente a saber si es que esa persona o fue consecutivo la declaración de domicilio en un caso, ¿verdad? Para saber si prosigue esas inscripciones con un mismo domicilio. Entonces, el inscriptor no va a tener en mente la dirección que declaró el ciudadano que vino 10 veces o a la mañana o a la tarde. Entonces, él procede en virtud a la declaración de ese ciudadano. Y para esta declaración, ¿se pide vida y residencia? Sí, se solicita, la ley te establece que en caso de duda, de los inscriptores, se les solicite un certificado de vida y residencia. Eso está estipulado en el artículo 131 del Código Electoral, en donde estipula que la única entidad en emitir ese certificado es el juzgado de paz. ¿Qué pasa? Eso es de lunes a viernes. Un juzgado de paz atiende de lunes a viernes. Si un ciudadano se va entre sábado y domingo,
ya es difícil de que ese ciudadano pueda contar con esa documentación del juzgado de Pero paz. solo se le pide en caso de duda. De duda, así mismo. Eso está estipulado en la ley. Ok. Entonces, en virtud del artículo 139 del mismo código, de la 834, también habla o estipula que se pueden ser presentadas pruebas documentadas. En virtud de esas pruebas documentadas, la Dirección del Registro emitió una resolución de GRE número 87, en donde como comprobantes de pruebas documentadas puedan presentarse certificados de vía y residencia de la policía local, impuestos inmobiliarios del municipio o alguna boleta de servicios básicos. Pero eso ante la duda nada más En también. caso de duda, así mismo, eso estipula la ley. Ahora, pero acá lo cierto y concreto es que hay un temor, senador, de que ya se esté preparando el camino para hacer votar a gente que no es de un municipio, en ese municipio en particular. Claro. El temor pasa en que si esto está sucediendo en Asunción, Sí. ¿cómo estarían sucediendo en otros municipios en nuestro país, donde muchos no tienen la capacidad de hacer control, hacer un seguimiento sobre las inscripciones o los traslados realizados ante el registro cívico permanente? Entonces eso es una gran preocupación que existe. En algunos casos quizás los traslados sean menores, pero ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante para nosotros velar, custodiar y verificar estos traslados? Porque esto también puede incidir directamente en los resultados finales en las candidaturas plurinominales. Muchas veces quizás no incida en la candidatura del intendente, pero sí puede incidir ya en las listas de junta municipal. Entonces, ¿qué pasa? La oposición puede perder un escaño por 2 votos, por 3 votos, justamente a raíz de eventuales traslados irregulares que pudieron haberse realizado. Entonces, por eso estamos nosotros encima, controlando y preocupados también. Senador, ¿y cómo, no sé si usted pudo conversar con sus otros colegas también, cómo se detecta esta falla o, por así decirlo, estos números llamativos? Lo que pasa es que los partidos políticos podemos nosotros tener representantes quienes pueden hacer un seguimiento del trabajo que hace el registro electoral en este caso. Entonces, a través de ello nosotros vamos haciendo un monitoreo, un seguimiento y un acompañamiento de todo esto, y ahí van saltando algunas informaciones que eso hace a que prestemos atención específicamente sobre algunos casos puntuales que nos hacen llegar. Ok. Y a partir de ahí, ahora queda la investigación de parte de la justicia electoral. ¿Cuánto puede tardar? Porque Depende del proceso. El proceso, eso va a superintendencia, tienen que llamar a indagaciones porque es un sumario administrativo. Eso no es un proceso judicial. La resuelta del sumario administrativo es lo que se vería a cómo llegaría ese proceso. Y eso tienen etapas, porque tienen que llamar a... ¿Cuánto puede...? La verdad que no es mi área, la parte de superintendencia, no te quiero mentir, Fernando. Claro. Pero es una preocupación, sobre todo por la cantidad de casos que mencionan en la denuncia también. Son cerca de 16.000 traslados. Realmente fueron 16.000 inscripciones, 16.000 no traslados. Sí, de 16.000 inscripciones es lo que trata, o lo que denuncian son 2.000 inscripciones, no las 16.000. También, sí. Entonces, estamos aclarando que de 16.000 inscripciones en capital declaran una cantidad, por decirlo así, de 2.000 inscripciones o 2.000 traslados que le dicen ellos. Claro. Y en total, en otras ciudades, ¿hay ese mismo caudal en el Alto Paraná, en Ciudad del Este? ¿Se da esa misma cantidad de inscripciones, de traslados también? La verdad que en estos momentos no podemos tener una veracidad porque esas inscripciones, como te expliqué anteriormente, en el interior del país, a partir de Central, para lo más recóndito del país, se utilizan talonarios de inscripción. En los talonarios de inscripción, en el proceso del cierre del 31, se tiene que hacer el repliegue de esos talonarios y eso se está cargando en informática ahora. Y el proceso en Asunción es más rápido, por eso ya se puede tener. En capital, por eso es lo que pudieron ellos a través de los pliegos de publicaciones obtener esas informaciones. Usted decía, ¿es probable que 1 o 2 funcionarios hagan la carga de tal cantidad de...? Se puede llegar en virtud al tiempo que le toma a realizar una inscripción. Pero 500 en un día. ¿Es rápido así? ¿Es tan rápido así el sistema informático? El sistema informático es muy rápido porque lo único que hacen es cargar el número de cédula del ciudadano, le salta en el sistema, le sale el nombre, apellido, y ellos le consultan la dirección en la cual ellos están residiendo en ese distrito.
¿Y hay alguna otra corroboración del dato que ellos hagan? Eso es lo que la ley estipula. ¿Y qué, por ejemplo, tiene que pasar para que a un funcionario le llame la atención el cambio de domicilio, la inscripción? Claro, porque a ellos si le preguntan si es de otro distrito o no, sí, porque el sistema le va a tirar que es de otro distrito. Entonces, si ellos le presentan la declaración jurada, ¿qué puede hacer el inscriptor? Nada más, hasta ahí llega hasta ahí llega el proceso de esa inscripción, de ese inscriptor. Claro. Y en ocasiones anteriores se han tenido muchas inscripciones en otros puntos del país, sin contar esta en particular. A nivel país, cada año hay... ¿Aproximadamente cuánto? Aproximadamente, el año pasado tuvimos cerca de 200.000 inscripciones. ¿Y de esos cuántos son traslados, se puede saber? No tengo esa estadística en estos momentos, no tengo. Pero hay mucha variación por lo general de domicilio. Por lo general tenemos mayor cantidad de inscriptos de manera automática. Que serían los jóvenes que cumplen 18 años que van ingresando al RCP automáticamente. De eso estiramos nosotros las actualizaciones, que los propios jóvenes tienen que acudir hasta las oficinas. ¿Qué se toma con eso? Que al hacer su actualización ya se considera un traslado. Porque nosotros estiramos esa actualización de la base de datos de identificaciones. ¿Qué pasa? Ese joven pudo haber quitado su cédula, en ejemplo, en Alto Paraná, en Ciudad del Este. Y actualmente él está viviendo en Capital o en Central, en algún distrito de Central. Bueno, acude hasta la oficina, le dice que se va a hacer su actualización automática. Entonces ahí se le hace constar en el formulario de dónde o en dónde está inscrito en el RCP y eso se considera un traslado. Entonces hay que también dimensionar qué serían los traslados irregulares o traslados reales. Claro. Y en otros puntos del país, ¿cómo ven un poco la situación? Ya que tienen ese problema del sistema informático, ¿verdad? Hay que aguardar, pero... ¿hay ya denuncias previas o hay un temor generalizado de que se meta mano en esos traslados, senador? No, claro que existe el temor, evidentemente, y casualmente siempre se da estos traslados masivos, por decirlo así, en periodos preelectorales para las municipales. Porque a veces es más fácil estirar la inscripción de una persona de un municipio vecino, por decirlo así, ¿verdad? Claro. Pero, ¿qué pasa en el interior? Bien, ya lo decía Reinaldo, en el interior siguen haciendo las inscripciones con talonarios. Entonces el proceso es mucho más lento, el control también es mucho más lento que en Asunción, que en Capital precisamente. Entonces eso dificulta mucho más también. Aquí también hay que mencionar que la ley mismo también permite de cierta forma hacer las inscripciones con esos talonarios. Y bien, ya lo decía también Reinaldo, ¿verdad? A veces el funcionario... Le toma los datos o el traslado o la actualización a la persona que se acerca también y no tiene la capacidad muchas veces de indagar mucho más. ¿Por qué? Porque el documento que está firmando la persona que se acerca para escribir lo hace bajo fe de juramento. Entonces es la responsabilidad de la persona que hace su traslado que los datos que está acercando a la justicia electoral son datos ciertos. Bueno, entonces pasa también por ahí. Bueno, a veces también se requiere de cierta astucia del funcionario. ¿En qué sentido? Cuando ve que un dirigente le está llevando a 12 personas de una sola vez, ahí es donde tiene que llamarle la atención y es ahí donde él tiene que actuar en consecuencia y pedir otros documentos, porque ahí es donde yo como funcionario voy a dudar. Entonces, o sea, se puede generar la duda, ¿verdad? Claro. Evidentemente, ¿verdad? Pero no siempre pasa eso, no siempre. Entonces, estos controles pueden ser vulnerados. Lo digo esto por mi experiencia, porque yo llegué a ser funcionario en la justicia electoral, no en el registro, pero sí tengo casos. Y yo recuerdo, inclusive, cuando estuve en Ciudad del Este, llegamos a tener 20.000 tachas por traslados también que se realizaron. Y eso fue allá por el año 2015, si no me equivoco. Imagínense, o sea que estos no son casos nuevos. Claro. No es una preocupación nueva que tenemos desde la oposición, porque sabemos que suelen darse estas prácticas y que lastimosamente esto solamente lesiona y atenta contra el derecho al sufragio y contra el derecho que tiene el ciudadano, fundamentalmente de que tenga
autoridades municipales que verdaderamente les represente a ellos y que no vengan personas de afuera a querer imponer ciertas candidaturas. Senador, y en su experiencia, ya que mencionó eso, ¿puede darse que una persona vaya y lleve un montón de documentaciones y de documentos firmados supuestamente por los interesados en hacer esos traslados, esos cambios? Podría darse si existe que uno mala solo, fe. no sé, Claro. yo, Fernanda, te llevo a vos, funcionario de la justicia electoral, 20 carpetas. Y te digo, mira, fulanito, yo que te conozco, gestioname el cambio de domicilio de estas personas. Bueno, si existen hechos de corrupción, ya estamos hablando Claro. ya de corrupción de parte de funcionarios, donde existe una complicidad de funcionarios del registro electoral con el dirigente político que está haciendo eso. Evidentemente puede pasar porque ya estamos hablando ya de corrupción que se puede dar. Podría darse. Pero eso, en definitiva, es un trámite que se tiene que hacer de manera particular. Personal. Personal, particular, así mismo, tal cual. Y ningún funcionario público creo que se quiera arriesgar a realizar esos trámites por carpetas, ¿verdad? Claro. Es muy delicado. Pero estaríamos hablando igual de corrupción en ese caso. En ese caso sería una corrupción. ocurre? Claro. Ante esa situación, ¿ustedes han conocido de casos así, senador, o no, por lo menos? Bueno, particularmente Para en mi nada. caso, en mi experiencia, el tiempo que estuve en la justicia electoral, no recuerdo casos de esa naturaleza, no recuerdo, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que hoy en día estamos muy vinculados en la política, que evidentemente puede pasar. Entonces lo único que nosotros buscamos con esto es precautelar fundamentalmente el interés ciudadano, garantizar el fortalecimiento de la democracia con prácticas electorales que respondan verdaderamente a los principios democráticos y republicanos. Estamos trabajando en eso. No es fácil, es una tarea difícil, es un compromiso de parte de todos, tanto nosotros, actores políticos, también la justicia electoral como custodio de la legítima voluntad popular. Bueno, y también, creo que también de cierta forma, y eso ya lo estamos evaluando y analizando con algunos colegas senadores, trabajar en la modificación de la ley 834, que es el Código Electoral, para mejorar de cierta forma también el sistema de inscripción de los traslados y también de las tachas que se puedan eventualmente plantear en caso de encontrar alguna irregularidad en un traslado. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría plantear, senador, en eso? Y para facilitar entonces el procedimiento, porque te digo nomás, en un caso de que, ¿qué pasa si nosotros dentro de la oposición detectamos que existieron realmente traslados irregulares, Sí. irregulares de 2.000 personas? Bien, se tendría que haber también planteado las tachas contra esas personas. Bueno, ¿qué pasa? El tiempo de trámite es corto. Dentro de un procedimiento de tachas también se tiene que velar por el principio de defensa en juicio, fundamentalmente. Es decir, la persona cuya tacha se está presentando tiene el derecho también de decir, no, yo me mudé, Claro. evidentemente yo quiero votar en esta ciudad. Entonces vos no podés tampoco dictar resolución haciendo lugar a una tacha sin haberle dado la oportunidad Claro. de defenderse. Bueno, entonces el tiempo es corto. El tiempo es corto para resolver una tacha. La carga probatoria tiene quien está presentando la tacha. Si yo voy a tachar, yo tengo que probar. Y no él, que es la persona afectada. Claro. Entonces son cuestiones que lo tenemos que analizar verdaderamente también para que tengamos un sistema verdaderamente transparente, padrones transparentes fundamentalmente, y bueno, y esa es una tarea pendiente que todavía tenemos dentro de lo que es nuestra tarea legislativa. ¿Y exigir mayores documentaciones? ¿O eso podría desincentivar la inscripción de personas? Bueno, ahí entra una cuestión interesante también, porque lo que tenemos que buscar es facilitar la Por participación eso. de la ciudadanía, porque es el espíritu electoral, es facilitar. Cuanto más trabas pones también, Claro. eso puede desestimular, y no es eso lo que queremos. Nosotros queremos que la ciudadanía participe, nosotros queremos que la ciudadanía pueda votar ante el local electoral más cercano a su domicilio. Sí. Que nosotros, entonces, pero por eso digo, no es una tarea fácil, y por eso hasta hoy seguimos siempre elecciones tras elecciones, siempre discutiendo sobre los traslados, sobre las nuevas inscripciones, en fin, sobre el padrón nacional. Totalmente. Hablando de eso nada más también, ante esta cantidad de movimientos, de inscripciones también, hay personas que se acercan eventualmente a decir, no, yo en ningún momento pedí mi cambio de domicilio y terminé figurando que ya no estoy en el colegio electoral en el que antes me tocaba, por ejemplo. Actualmente en nuestra dependencia nosotros no recibimos ninguna denuncia
en forma personal de ningún ciudadano en denunciar, en que diga yo no realicé mi traslado. Pero se puede hacer, por ejemplo, uno Claro. como ciudadano Claro. mira, revisa y... Es más, nosotros... Es el procedimiento del reclamo. Del reclamo. Es el reclamo que puede Así hacer. mismo. Ahora, lo que nosotros y la ciudadanía ahora está solicitando mucho son sus constancias de inscripción. Es la que pide el registro electoral, llenan un formulario de solicitud Sí. para saber en dónde está inscrito. Para varios procesos, ya algunos para postulaciones seguramente a concursos, otros porque quieren saber realmente en qué distrito está figurando, entonces se le concede esa constancia de inscripción en el registro electoral. Pero el registro cívico permanente de manera online, uno puede revisar eso, ¿verdad? Sí, También. está publicada en la página web, Por eso. donde cada ciudadano interesado en ver en qué distrito se encuentra inscrito, Claro. puede consultar en la página web de la Justicia Electoral. Y si en caso de detectar algún cambio de su domicilio, puede también ir a Puede hacer el realizar reclamo. una denuncia o un reclamo respectivo. ¿Hasta cuándo hay tiempo para eso de cara al 2026? Y en enero, al 30 de diciembre, en enero del año que viene, del 2026, que es el periodo de tachas y reclamos, ese ciudadano se acerca ante las oficinas del distrito donde reside y llena el formulario de tachas y reclamos, o en este caso reclamo, Claro. para que él pueda ser vuelto a su local anterior. Y eso se realiza, como te digo, del 2 de enero al 30 de enero y pasa ya al ámbito jurisdiccional, que son los juzgados electorales, para su proceso jurisdiccional de tachas y reclamos, para que llamen a comparecer, Claro. hagan audiencias y demás. Sí. Ok, que eso no es difícil estimar cuánto tiempo puede tardar. Eso va desde el 2 de febrero al... No, pero un proceso en particular, por ejemplo. Creo que era hasta el 20 hasta el de 20, febrero. hasta el 20 de febrero. sí. Así Ok. mismo. Pero es un trámite que se hace que no tiene ningún costo también, No. dicho sea de paso, para la gente que se va sumando y que le llama la atención y quiere El hacer esa costo, observación. doctor, No, eso no tiene costo, es más, tampoco necesita del patrocinio de un abogado. Ah, ok. Pueden acercarse ellos directamente ante el registro electoral y ahí llena un formulario. Anteriormente había un formulario de Existe reclamo actualmente. donde justamente adjuntando algunos documentos ya puede regularizar ese traslado, por decirlo así, irregular, ¿verdad? Que Claro, al en caso- detectar que sus datos figuran en otro local electoral, ¿verdad? De otra localidad, de otro municipio. Bueno, y entonces desde la oposición también es estar un poco atentos a cómo continúa la investigación en base a esa denuncia que se hacía en Asunción. Por supuesto, seguiremos atentos, seguiremos haciendo el seguimiento respectivo también al respecto. Aquí lo único que buscamos es transparentar nuestros procesos electorales y que verdaderamente los padrones electorales respondan a cada municipio, que sea realista con los electores habilitados en cada municipio y que sean ellos quienes tengan el legítimo derecho de elegir a sus futuras autoridades municipales, tanto intendentes como así también concejales municipales. Por sobre todo el temor, y lo escuchaba un poco al senador Rafael Filisola también decir, el temor es que se trasladen a electores de una ciudad en donde hay un caudal importante y los dirigentes pueden decir, bueno, acá tenemos un importante caudal que nos va a responder en las elecciones. Pero en el municipio de al lado no. Entonces vamos a trasladarle a cierta cantidad a ese municipio en donde estamos flojos. Ese es el temor principal. Claro, básicamente. generalmente la práctica es eso es lo que se busca, ¿verdad? Para asegurar el resultado en una localidad pequeña, fundamentalmente, o en el caso de Asunción, que Claro. es grande, pero ¿qué pasa? Se requieren de ciertos números a veces para, quizás no ganas con eso la intendencia, pero sí podés Asegurar mayoría. asegurar mayorías en la Junta Municipal, que es también importante, porque evidentemente no solamente vos tenés que velar por lo que es la candidatura unipersonal a intendente, sino Sí. la plurinominal, que es la Junta Municipal, es muy importante porque da gobernabilidad también al intendente, o sea que el interés político se da en ambos casos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo Municipal. Totalmente. Bueno, antes de cerrar nada más, señor Reinaldo, para Sí. hablar un poco, porque se vienen elecciones también en el Alto Paraná, Así mismo. y en ese caso en particular ya no hay tiempo, o sea, el cronograma y la elección se da con los electores que están ya inscritos Al padrón de las elecciones del año pasado. del año pasado. Ese es el padrón que se va a Sí, utilizar. así Ok, mismo. o sea, los últimos inscriptos ya no entrarían. La que iniciamos desde el 1 de marzo ya no ingresa. Ya no. Ok, para tener entonces también ese dato. Les agradecemos muchísimo a ambos por su visita. Gracias, Fernanda, a usted por la invitación, al senador Rubén Velázquez, un amigo de años. Sí. Agradecido, Fernanda, por esta
invitación. Gracias. ¿Se puede comunicar la gente a los números de la justicia electoral en caso de que quieran hacer reclamos, consultas también sobre sus lugares de votación? Así mismo, Sí. las líneas abiertas al 6180.000 están habilitadas para las llamadas de los ciudadanos que deseen hacer sus controles de locales de votación, dirección o lo que fuera. Absolutamente todo. ¿Podemos repetir el número, por favor? 6180.000. Espectacular. Bueno, gracias, senador, también por su visita. Fernanda, muchísimas gracias a vos por la invitación y cuando quieras, con mucho gusto, vamos a estar nuevamente compartiendo aquí. Gracias, gracias. Tenemos que hacer una pausa, 19:35, ya volvemos.